Buenos días, nosotros somos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y somos de la carrera de Procesos Industriales del grupo PIN 21. Vamos a hablar sobre los tratamientos térmicos. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar de lo que vendría siendo el moldeo. El moldeo por definición es una pieza o un conjunto de piezas básicamente acopladas con un interior hueco, pero con los detalles e importancias exteriores para poder darle forma al futuro sólido que se desea obtener. Es derretir o licuar el material para convertirlos en otros cuerpos sólidos, es lo que se vierte en estas cavidades. Comenzamos por lo que es la fundición. La fundición, una de las cosas más clásicas, calentar y derretir materiales como el acero, introducirlo en lo que ya mencionamos, el molde, para que este tome la forma y se vaya solidificando poco a poco y se crea un nuevo sólido con las características deseadas, ya sea tallado o maquinado o lo que se requiera hacer. En esto vemos que se calienta todo el fierro, ya sea de una reciclada de fierros o una reciclada de aceros o un acero en específico. Se calienta a altas temperaturas y después de eso pues se vierte en las cavidades donde se requiere usar la cantidad necesaria para que el molde quede completo y no quede con huecos, y gracias a esto pues cubre todos los huecos y se solidifica. Pasamos con la pulvimetalurgia, que es un proceso de fabricación partiendo de polvos finos. Ese también podría ser el reciclado de muchos aceros o pulverizando los aceros para poder crear polvos finos. Y estos con un proceso se juntan y con una prensa y temperaturas básicamente controladas se unen, se prensan y se crean piezas. Esto puede ser casi siempre es de acero, pero también puede ser de cobre o de diferentes materiales, dependiendo lo que se requiera, estaño o hierro. Un ejemplo de esto pues podrían ser los valeros, ya que tienen formas muy precisas pero también muy pequeñas. Los balines que llevan dentro se podrían hacer en moldes de lo que ya habíamos mencionado y utilizando la pulvimetalurgia, que es la unión de polvos finos y la unión de moléculas a temperaturas exactas para así poder crear los balines que el interior del valero lleva, porque si nos pondríamos a maquinarlo pues necesitaríamos de muchas medidas y mucho tiempo para hacer cada una de ellas, entonces pues no convendría. De aquí sigue la inyección de polímeros, que es básicamente inyectar el plástico, cerámica o metal en un molde cerrado a presión. Ahí se enfría y se endurece, o sea, se solidifica, se abre el molde y se obtiene. En un molde, como ya lo mencionaron, donde se licúa el acero y se vierte, en cambio aquí pues se podría decir que cerrado, y ahí es donde se inyecta el polímero derretido. Entonces pues se llena toda la cavidad hasta el tope, y de ahí con las temperaturas pues se va enfriando hasta que se hace un sólido. El polímero se hace sólido después de una recicla de polímeros o un proceso. Un ejemplo de estos son los legos, que básicamente son en dos partes, dos moldes. El molde hembra y el molde macho se unen y les queda una cavidad por arriba, que es ahí donde con una manguera se inyecta el polímero
y habiendo pasado por un proceso de colorantes, pues salen diferentes colores de polímeros. Para su endurecimiento se los podría sacar al aire y así se crean más rápido. Se podrían inyectar enormes cantidades con diferentes tubos y pues láminas de moldes, ¿no? De ahí sigue el moldeo de soplado. Es parecida a la inyección de polímeros, pero en el moldeo de soplado es donde en un molde cerrado herméticamente se inyectan los polímeros, pero al inyectarse el polímero solo es un poco, debería ser como menos de un cuarto del espacio que ocupa el molde. Después de inyectar el polímero se inyecta aire a presión. Este aire a presión hace que el polímero se expanda a las cavidades, a las paredes exteriores de este molde para darle la forma. Y el aire que es soplado, la cantidad, después se convierte en hueco, que podría ser utilizado para vertir líquidos. Un ejemplo de estos son las botellas de plástico, que son cavidades de plástico para vertir líquidos con exteriores con formas distintas, ¿no? Que es lo que podría diseñarse en el molde. De aquí pasamos al moldeo por compresión. El moldeo por compresión es donde se vierte el polímero, el plástico y otras en un molde que ejerce presión para que llegue a todos lugares y dé la forma. Aquí podría ser que en una cavidad se vierte el polímero a un espesor específico y después se prensa. Al prensarse se le da la forma. Podría poner como ejemplo un plato de plástico donde se pone el polímero y se aplasta. Al aplastarse se convierte en un plato y se le da la forma. De aquí sigue el conformado o deformación plástica, comenzando por la laminación. Es donde se reduce el espesor de una pieza a través de rodillos. Por lo que yo entiendo aquí, un claro ejemplo sería como amasar una tortilla. Se requiere de un rodillo y al rodillarse la tortilla va adelgazando. Así la laminación, que es con el metal o un polímero, pero básicamente con un metal se reduce el espesor con dos rodillos o uno, dándole la forma más delgada posible o requerida. De esto puede salir el papel aluminio, que es mucho más delgado, la lámina para hacer techos, que es más grueso, pero pues se utiliza el mismo proceso. De aquí sigue la forja, que es la deformación del material mediante la presión en diferentes maneras, prensa o impacto. De esto pues es de hace muchísimos años, ¿no? La forja, las espadas es lo que más conocemos. Se calientan después del moldeo, se calientan las piezas y con un yunque o una pieza metálica plana y un martillo se le empieza a dar golpes para comenzar a moldear la pieza requerida. No tiene que ser una espada, pues puede ser diferentes piezas, pero pues mediante el golpeteo y el acero caliente se le va dando la forma. La excursión es el proceso utilizado para objetos transversales definido y fija a través de un troquel de una sección deseada, tubos de diferentes materiales. Aquí por lo que entiendo es cómo se hacen las tiras de sopa, ¿no? Por extrusión, que es una cavidad con una forma deseada y se va fundiendo y va pasando por ese molde y así va sacando la forma recta. Bueno, no recta, sino continua, una forma continua por medidas largas.
Aquí lo que más entiendo es como las sopas, ¿no? Cómo se crean las sopas de de estrellas o de tiras que pasan por excursión, ¿no? La sopa tiene que pasar por un molde de excursión para que se le vaya dando esa forma cilíndrica y vaya siendo uniforme. Podría ser los tubos de PVC también, los tubos de cobre, que también son larguísimos y pues no se podrían maquinar, simplemente se pasan por un proceso similar y salen todos de la misma medida, ya solo se les va dando la forma de codos o T's. Y básicamente sobre el tema del moldeo y el conformado de formación plástica sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, pues yo les voy a hablar acerca de los procesos con arranque de material. Uno de los procesos bien, los procesos con arranque de material son aquellos que consisten en desgastar eh, la pieza a trabajar mediante el arranque de virutas o desgaste por rozamiento o fricción, ya sea por, por dos piezas a trabajar o por herramientas y la pieza que va a recibir el ajuste, el tallado o algún tratamiento superficial. Bien, uno de los tratamientos de, con arranque de material se llama cerrado. Este proceso puede ser manual o realizado mediante alguna máquina o herramienta. Cuando se refiere a manual, significa que se hace con herramientas, ya sea ceguetas o para cortar la, tubos o para cortar pedazos de solera, como se hizo en el taller de soldadura, o por la máquina herramienta, ya sea por sierras o por bandas de sierra que puede estar en una montada en una mesa, o puede estar o puede ser una sierra de mano, pues las dos se cuentan como sierras, pero y el principio es el mismo: deslizar una hoja de sierra hacia adelante y hacia abajo para realizar el corte del material, ya sea si es el proceso manual o mediante una máquina o herramienta. El, el principio siempre va a ser el mismo, consiste en que la hoja se deslice sobre el material a trabajar, y que con la forma de la hoja, que contiene unas partes que se le denominan dientes, que son unos triángulos que consiste como elemento cortante. O, con, otro proceso es el limado. Este proceso es un proceso manual, es la forma más antigua de sacar viruta. Las virutas son las partes que resultan del rozamiento entre la lima y la parte a desgastar, ya sea a madera, algún metal o cualquier tipo de superficie. Tiene poca capacidad de arranque y se utiliza para ajustes. Este tipo de, de proceso de arranque de material siempre se utiliza para dar forma o desgastar pequeñas impurezas que han quedado por el trabajo el, del cerrado, que, que pudo haber dejado la sierra por algún mal corte o algunas malas medidas, y con el limado se llega a la precisión que se buscaba. Así que es,
es considerable que debe de ser una mano de obra bastante especializada la que realice este trabajo para que se consigan los fines que se requieran. Hay diferentes tipos de limas dependiendo del tamaño de los dientes y de la sección de la lima. Hay algunas limas que se utilizan para el desgaste de partes grandes, que se utiliza generalmente las limas con dientes más grandes. Las que se utilizan para dar un ajuste muy preciso son las limas que tienen los dientes más pequeños, y pueden ser unas limas que su forma sea rectangular, sea cuadrada, sea redonda, que sea un medio óvalo o pudiera ser triangular, dependiendo de la superficie que se quiera trabajar. Y otro proceso con arranque de material es el taladrado. El taladrado es la operación consistente en realizar agujeros circulares en una pieza. Para ello se monta en una máquina de taladrar una herramienta llamada broca que gira para penetrar, eliminando virutas del material a taladrar. En este proceso, más bien esta herramienta consiste en un motor que puede ser fijado a una mesa, o más bien podría ser portátil. Este tipo de herramientas es muy práctica a la hora de utilizar, ya que por su tamaño y su maniobrabilidad es muy alta, así que puede ser usada para conseguir trabajos o que sean difíciles de alcanzar. Consiste en hacer presión con la broca que previamente se instala en la parte rotatoria del motor, y al momento de empezar a girar, la broca empieza a retirar virutas de la parte a trabajar. Este tipo de herramientas se puede utilizar para partes ya instaladas o partes que van a instalarse. Y el roscado. El roscado puede realizarse manualmente o con una máquina o herramienta. Si se hace manualmente, podremos realizar una rosca dentro de un agujero que se le denomina rosca hembra, para lo que utilizaremos una herramienta llamada macho de roscar. Para realizar una rosca exterior o rosca macho se utiliza una herramienta llamada terraja. Tanto una como la otra consiste en girar una herramienta de corte introduciéndola en un agujero previo macho o girándola en torno a una varilla de raja, sirviéndose de un utensilio para girarlas con facilidad llamada volvedor. Bien, el roscado no es nada más que hacer una rosca por ejemplo, en tubos, que a eso se le llama una rosca macho, o en partes en donde vaya a ensamblarse un tornillo, que se le pueda llamar rosca hembra, que es en donde se inserta el tornillo. Este consiste cuando se va a hacer una rosca macho. Se utiliza la terraja, que se pone el volvedor y se le empieza a dar giros sobre el tubo o alguna varilla que se le quiera dar cierta rosca para poder utilizarla. Y si se va a utilizarla, si se le va a hacer a una pieza de metal una rosca interior para ensamblar tornillos, se utiliza el macho, que tiene la forma de un tornillo,
pero que es, no tiene, no tiene ni forma de cruz ni de paleta para meterle un tornillo, sino que se utiliza el volvedor, que es una pieza en donde se ensambla la pieza macho, y a este se le gira para lograr que el macho se vaya introduciendo y vaya creando la rosca dentro de la pieza que se desea trabajar. El torneado. Este procedimiento sirve para crear superficies de revolución por arranque de bruta. Llamamos superficies de revolución aquellas en las que, si hacemos un corte por un plano perpendicular a su eje, la sección es circular. La máquina que se utiliza para el torneado se denomina torno. Bien, en en este procedimiento, la, la, la pieza que en este caso se va a trabajar es la que va a estar girando en torno a un eje, y el filo o la navaja que va a hacer el corte y el arranque de virutas está fijo. Este corte, como empieza a dar giros en torno a un eje, a la hora de tener contacto con la, con la navaja o cuchilla, empieza a hacer roce y produce un arranque de viruta. Y el fresado. En este procedimiento consiste en el corte del material con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos. Dicho corte de material se realiza combinando el giro de la herramienta con el desplazamiento, bien sea de la misma herramienta o de la pieza a trabajar. Dependerá del diseño de la máquina que lo que se desplace sea la herramienta, la mesa, o combine el desplazamiento de ambos. Dicho desplazamiento será en cualquier dirección de los tres ejes posibles en los que se puede desplazar la mesa, a la cual va fijada la pieza que se mecaniza. Bien, en este procedimiento, también la pieza, al igual que en el torno, la pieza a trabajar es la que se va moviendo conforme a la figura que nosotros queramos darle. En este caso, la pieza se sujeta a una plancha, la cual va a trabajar sobre la, el eje, los ejes de la X y de la Y, dándole una, un tallado o un maquilado en 2D, que vendría siendo solo en X y Y. Y para hacer retrasos ya en 3D se utiliza el eje de las zetas, que es en donde se ubica la broca, que es la parte rotatoria de la máquina, la que al momento de hacer contacto con la pieza a trabajar va arrancando virutas, y se le puede ir dando formas más bien en 3D, que pueden ser figuras isométricas. Y ahora veamos los tratamientos superficiales, como los tratamientos mecánicos. El granallado. El granallado o arenado o chorreado abrasivo, conocido en inglés como sandblasting, es una operación de propulsar a alta presión un fluido, que puede ser agua o aire, contra una superficie a alta presión para alisar la superficie o la rugosidad de la superficie, o eliminar materiales contaminantes de la superficie. Este tipo de procedimientos se utilizan para poder cortar materiales, o para desgastar áreas que quieran tratarse. Eh, el principio de esto nada más es eh, mover a propulsión
con presión, con alta presión, algún fluido que es el que se encarga de desgastar dicha superficie a tratar. Y el bruñido es un proceso de superacabado con arranque de viruta y con abrasivo duro que se realiza a una pieza rectificada previamente con el objetivo de elevar la precisión y la calidad superficial, además de mejorar la macrogeometría, cilindridad o planicidad, a redondez. Generalmente es utilizado en la mayoría de los casos para rectificar diámetros interiores. Este tipo de trabajo consiste en alisar y mejorar la superficie con relieves y o surcos unidireccionales por medio de piedras bruñidoras. Es muy utilizado en la fabricación de camisas de motores, bielas, diámetros interiores de engranajes, etc. El bruñido es una operación de acabado de la superficie, no una operación de modificación de la geometría en bruto. Las herramientas que se utilizan en el bruñido se denominan piedras o barretas abrasivas. El bruñido es un proceso muy utilizado en el acabado de cilindros para motores de combustión interna, bielas, diámetros interiores de engranajes, etc. Bien, este tipo de procesos sirve tan solo para darle un acabado a las superficies que, 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 se, que consiste en tan solo darle precisión y calidad a la superficie de los elementos que se vayan a tratar. Y esto vendría siendo todo de mi parte. Yo les voy a hablar sobre los tipos de templado del acero. El templado del acero. En la ciencia de materiales, el templado o temple es un tratamiento térmico que consiste en el rápido enfriamiento de la pieza para obtener determinadas propiedades de los materiales. Se evita que los procesos de baja temperatura, tales como transformaciones de fase, se produzcan al solo proporcionar una estrecha ventana de tiempo en el que la reacción es a la vez favorable termodinámicamente y posible cinéticamente. Por ejemplo, se puede reducir la cristalización y por lo tanto aumentar la tenacidad tanto de aleaciones como de plásticos producida a través de la polimerización. En metalurgia es comúnmente utilizado para endurecer el acero mediante la introducción de martensita, en cuyo caso el acero debe ser enfriado rápidamente a través de su punto eutectoide. La temperatura a la que austenita se vuelve inestable en acero aliado con metales tales como níquel, manganeso. La temperatura eutectoide se vuelve mucho más baja, pero las barreras cinéticas a transformación de fase siguen siendo las mismas. Esto permite iniciar el temple a una temperatura inferior, haciendo el proceso mucho más fácil. Al acero de alta velocidad también se le añade wolframio, que sirve para elevar las barreras cinéticas y dar una ilusión de que el material se enfría más rápidamente de lo que en realidad lo hace. Tales aleaciones, incluso al enfriarse lentamente en el aire, tienen la mayoría de los efectos deseados del temple. El enfriamiento extremadamente rápido puede evitar la formación de toda la estructura cristalina, lo que resulta en metal amorfo o vidrio metálico. Proceso. El temple de materiales es una progresión. El primer paso está absorbiendo el metal, es decir, calentando la temperatura requerida. El remojo se puede hacer por vía aérea, en horno de aire o en un baño. El tiempo de remojo en hornos de aire debe ser de 1 a 2 minutos para cada milímetro de sección transversal. Para un baño el tiempo puede variar un poco más alto. La asignación de tiempo recomendado en baños de sales o de plomo es de 0 a 6 minutos. Se debe evitar a toda costa el calentamiento desigual o el recalentamiento. La mayoría de los materiales se calientan desde cualquier lugar a de 815 a 900 grados centígrados. El siguiente paso es el enfriamiento de la pieza. El agua es uno de los medios de enfriamiento más eficaces donde se adquiere la misma dureza, pero hay una pequeña posibilidad de que se causen deformaciones y pequeñas grietas. Cuando se puede sacrificar la dureza
se utiliza aceites de ballena o de semilla de algodón o minerales. Estos tienden a oxidarse y formar un lodo, que consecuentemente disminuye la eficiencia y la velocidad de enfriamiento. El aceite es mucho menor que el agua. Tasas intermedias entre el agua y el aceite se puede obtener con agua que contiene de 10 a 90% de Eucon o de Dow Chemical Company, una sustancia con una solubilidad inversa que por lo tanto los depósitos en el objeto para ralentizar la velocidad de enfriamiento. Para minimizar la distorsión, las piezas cilíndricas largas se templan verticalmente. Las piezas planas en el borde y las secciones gruesas deben entrar primero en el baño. El baño se agita para evitar las burbujas de vapor. El recocido. El recocido es un tratamiento térmico cuya finalidad es el ablandamiento de la recuperación de la estructura o la eliminación de tensiones internas, generalmente en metales. Cualquier metal que haya sido tratado tiene como resultado una alteración de las propiedades físicas del mismo. El recocido consiste en calentar el metal hasta una determinada temperatura para después dejar que se enfríe lentamente, habitualmente apagando el horno y dejando el metal en su interior para que su temperatura disminuya de forma progresiva. El proceso finaliza cuando el metal alcanza la temperatura ambiente. Mediante la combinación de varios trabajos en frío y varios recocidos se puede llegar a obtener grandes deformaciones en metales que de otra forma no podríamos conseguir. Solo de esta forma se puede conseguir ese material. Los objetivos del recocido son tanto eliminar las tensiones internas producidas por tratamientos anteriores como el templado, y aumentar su plasticidad y la ductibilidad y tenacidad del material. Con el recocido de los aceros también se pretende ablandar las piezas para facilitar su mecanizado o para conseguir ciertas especificaciones mecánicas. A su vez, mediante el recocido se disminuye el tamaño del grano o se puede producir una microestructura controlando la velocidad a la que se enfría el metal. Tipos de recocido. El recocido de eliminación de tensiones. Por medio de la deformación en frío se presentan tensiones en el material. Dichas tensiones pueden provocar deformaciones en las piezas, pero pueden eliminarse mediante el recocido calentado del metal entre 550 y 650 grados centígrados, y así pues mantenemos la temperatura durante de 30 a 120 minutos. Después se refrigera de forma lenta. El recocido de ablandamiento. Los materiales templados o ricos en carbono sobre el 0 o 9% son difíciles de trabajar mediante arranque de viruta, torneado, fresado, etc. o mediante deformación en frío. Para ablandar el material puede hacerse un recocido. Para esto se calienta la pieza entre 650 y 750 grados centígrados, tras lo cual se permite la temperatura durante 3 o 4 horas antes de disminuir lentamente su temperatura. Es habitual mantener una subida y una bajada alternativa en la temperatura en torno a los 723 grados centígrados. Gráfica de recocido normal. El recocido normal. Mediante el recocido normal se afina el grano de la estructura y se compensan las irregularidades de las piezas producidas por deformaciones, ya sea en caliente o en frío, tales como doblado, fundición, soldadura y así. El proceso consiste en calentar a temperaturas entre 750 y 980 grados centígrados, conforme al contenido de carbono del material, es lo que se mantiene en la temperatura, para después dejar enfriar lentamente al aire. Otro proceso de templado del acero es la nituración, que es el endurecimiento de superficies que se utiliza actualmente en casi todos los sectores de la industria del metal, y así como en la industria del plástico, fabricación de maquinaria, la duración de los productos, moldes y troqueles útiles, herramientas y componentes de maquinaria se alarga considerablemente con el tratamiento de superficies. Existen productos que solo resultan posibles con el aumento de la resistencia y con la disminución del desgaste por abrasión de las superficies conseguidas mediante estos procesos. A lo largo de los años se han desarrollado distintos procedimientos para endurecimiento de superficies.
Todos ellos, alguno más que otro, tienen inconvenientes más o menos causados, como pueden ser resultados poco homogéneos e irregulares, estructuras de capas irregulares, difícilmente repetitivas, deformaciones dimensionales de las piezas, deterioro superficial en acabados con pulidos brillantes, procesos a veces extremadamente largos. Todos estos inconvenientes han sido superados con el proceso Pulse-Plasma, bajo las técnicas de vacío, que ofrecen unas inmensas posibilidades de aplicación. La nitruración es un tratamiento termoquímico del enriquecimiento superficial con nitrógeno y amoníaco en fase férrica sobre los aceros. Esto se consigue introduciendo dentro del propio material los elementos antes citados. Los procesos de nitruración se componen de dos mecanismos. El primero es el tratamiento de conversión química superficial, que conduce a la formación en la superficie de la pieza de una capa de combinación compuesta de nitruros de hierro. Un tratamiento de difusión de nitrógeno en solución sólida intersticial y de combinación en ciertos elementos de aleación, principalmente de cromo, aluminio y titanio y bario, procedentes del acero, que se va a tratar en nitruros finamente dispersos, conduciendo a un endurecimiento por reforzamiento estructural en una profundidad denominada capa o zona de difusión. La sinterización es otro tipo de proceso de templado del acero. La sinterización es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o cerámico a una temperatura inferior de la fusión de la mezcla para incrementar la fuerza y la resistencia de una pieza, creando enlaces fuertes entre las moléculas. En la fabricación de cerámicas, este tratamiento térmico transforma un producto en polvo y otro en compacto y coherente por medio de jarolización. La sinterización se utiliza de modo generalizado para producir formas cerámicas de aluminio, berilia, ferrita y titanio. En la sinterización, las partículas coalescen por difusión al estado sólido a muy altas temperaturas, pero por debajo del punto de fusión o vitrificación del compuesto que desea sintetizar. En el proceso se produce difusión atómica entre las superficies de contacto de las partículas, lo que provoca que resulten químicamente unidas. En todos los procesos de fabricación hay que tener presente la energía necesaria y la cantidad de material que se desperdicia en forma de virutas o polvo, como puede ser en procesos de mecanización. La sinterización se usa principalmente con materiales que son caros, como puede ser el carburo de tungsteno, conocido también como widia. En resumen, las ventajas de sinterización son: obtención de las piezas a temperaturas relativamente bajas, permite la obtención de las piezas directamente con su forma definitiva, que es un proceso muy rápido, y se usa totalmente el material sin generar residuos, como puede ser virutas o polvo. Con esto se ahorra la materia prima y los productos. Las distintas aplicaciones que tiene dentro de la pulvimetalurgia son: fabricación de objetos con materiales refractarios, fabricación de objetos con materiales de mucha pureza y composición de alta precisión, fabricación de piezas con materiales difíciles de moldar, fabricación de carburos metálicos y fabricación de piezas metálicas porosas para utilizar como filtros. Independientemente, la sinterización por láser es uno de los procesos más usados en las técnicas de prototipado rápido. Bueno, esto es todo por mi equipo. Gracias por su atención.